Hola, 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 ¿qué tal? Bueno, empezamos. Empezamos la segunda entrevista de mayo. Hoy es 2 de mayo. Hoy es martes. Y hoy estaré en Sao Paulo con un arquitecto paulista. Él es José Paulo Gouveia, que justamente se conectó. Así que ahí mismo te mando la invitación y transmitimos juntos. Poner OK. Y, y ya vamos a iniciar. Buenas, ahí, ahí vamos. Hola, ahora sí. Hola Adrián, ¿Cómo estás? sí, estoy bien, ¿me escuchas? Perfecto, muy bien. ¿Vos a mí? Sí, sí, perfecto, tú también. Bien, Gracias por la invitación. de nada. Primero, ¿por qué hablas tan, por lo menos, por qué escribís también en castellano? Ahora vamos a ver si hablas bien. Pero, ¿a dónde aprendiste castellano, español? No, no, yo no hice un curso específico, entonces yo no me considero un hablante de español, pero yo Sí, tengo dos hermanas que viven en Santiago bien, y también yo enseño en la Facultad de Arquitectura acá en San Pablo, que es muy conocida por conexiones sudamericanas. bien, Entonces creo que es una mistura de un portuñol familiar con bien, enseñanza y, muy y bien. eso. Entonces yo creo que estábamos ahí charlando por el Instagram en español y estaba ahí Escribís, pensando, pero escribís bastante bien. gracias, muchas gracias. Es muy bueno oír eso, Bien. porque yo no hice nada, pero si no comprende algo, y yo, si no comprender algo, yo Lo, preguntaré para lo algo vamos, lo de vamos nuevo. guiando. Vamos, Igual vamos. he entrevistado he entrevistado a pocos brasileros por esta cuestión del idioma, esta diferencia Sí. entre castellano y portugués. ¿Cómo se sienten ustedes los brasileros siendo los únicos que hablan portugués? Se sienten un poco como aislados? ¿Les cuesta más? ¿Cómo ven, cómo ves vos esa integración entre latinoamericanos y brasileños? Bueno, son latinoamericanos también, ¿no? Pero Sí, ¿cómo conectamos ahí? esa es una buenísima pregunta, porque se mira nuestra historia, nos une, ¿sí? Sí, somos Nuestro americanos pasado todos. colonial, sí, es lo mismo. Para mí no Sí, hay diferencias, sino algunas cosas que se pueden pensar que son diferentes entre españoles y portugueses, pero yo me gusta pensar que hay una forma geográfica para eso, ¿sí? Y la conquista de los territorios tuvo también esa influencia. Entonces, si mira el mapa ahí de Sudamérica, verá que Brasil está ahí como el centro de una región, sí, pero, pero no lo es, ¿sí? no. Porque hay una conexión desde de México, Caribe, pasando ahí por el norte hasta el sur, que no, Todos los y Andes. todos los Andes, ¿sí? Separando nuestro territorio. Entonces yo creo que Brasil se constituyó como una isla, sí, pero, Bien, pero esa misma eh, curiosidad geográfica, creo que también es el punto de partida para superar esas diferencias, porque si mira los ríos sudamericanos, verá que es un punto magnífico para conectarnos, ¿sí? sí, el Paraná, por Aunque ejemplo. sí, para nada, es perfecto, sí.
hay tres ríos importantes, ¿sí? El Orinoco, Amazonas y Paraná. Mm. Sí, ese es el punto medio común ¿El que Orinoco conectaría. también nace en Brasil? No, Orinoco ¿Desarrolla? no. Ah, Yo es, estoy es hablando así de venezolano. del continente, ¿sí? Sí, Orinoco es un río del norte y de venezolano. Colombia, Venezuela, sí, está más al norte, pero son tres ríos que son posibles pensar como conexión entre Mm, nosotros, ¿sí? Entonces me bien. gusta pensar eso, empezar así, muy bien, muy bueno, Incluso, Adrián, gracias. incluso también pensemos en la geografía de Brasil, como decías, es como el centro de Latinoamérica, va, de Centroamérica, no, de Sudamérica, que a su vez es casi el único país de Sudamérica que tiene limítrofe con todos los países, Sí. salvo con Chile, creo. Creo que Chile es el único país que no tiene conexión con Chile, con Brasil Chile, directa. Me sí, parece que no. Venezuela sí, Ecuador tal vez no, Sí, son ¿no? ¿Ecuador no pocos, está? sí, Ah, Ecuador. está Perú Sí, encerrándola. sí, pero sí, eso es una calidad y yo pienso que es una calidad no, sino es económica, pero también Mm, política, ¿sí? Yo creo que Brasil tiene ese rol de empezar una cosa nueva, de conexión mismo, ¿sí? bien, Para empezar algo, porque también es una potencia económica, sí. ¿sí? Igual, tanto Brasil como Argentina y Uruguay y la mayoría de los países sudamericanos, todos tuvimos una gran invasión, no, como una gran ola migratoria europea y de los mismos países. Brasil ha Sí, tenido la misma inmigración que Argentina, ¿no? El sur brasilero está lleno de alemanes, igual que sí, el norte argentino. sí, Hay italianos, hay españoles, hasta las mismas situaciones migratorias tuvimos como continente. sí. Hay esa, yo creo, vocación de Sudamérica y en especial las ciudades brasileñas, e incluso la ciudad en que vivo, que es São Paulo, y que Sí, es una ciudad que con mucha lucha recibido muchos inmigrantes y hace de una ciudad que es muy árida, muy seca, muy eh, triste en muchos aspectos, una ciudad feliz porque puede recibir personas de todas partes, ¿sí? sí, Con las limitaciones que tenemos, porque también no se puede decir que San Pablo es una ciudad como otros centros europeos o estadounidenses o asiáticos que pueden recibir personas, pero es posible ver en una mezcla de culturas en San Pablo. No mm. sé si tú estuviste ya en San No, Pablo, nunca fui a pero Sao Paulo, no, nunca fui. porque Llegué es hasta muy Porto lindo Alegre nada eso. más. Ah, bueno, tiene que subir un poquito más al Tengo que centro. subir más. Y acá está Sao Paulo, esta Sí, enormidad, en el mapa es tremendo como se ve, sí, ahí está. ¿Cómo es vivir en una ciudad, como has dicho, de estos gigantes asiáticos, americanos, ¿no? ¿Cómo es vivir en una ciudad gigante? sí, es interesante esta pregunta porque pasa ahí un poco por las preguntas que yo elegí de las 100 que me enviaste Sí, y pasa por un poco, porque San Paulo no es propiamente una metrópolis como es Nueva York o Londres o Tokio y otras, ¿sí? Porque hay un poco de un desarrollo no eh, terminado, ¿sí? No sé cómo decir, pero programado, sí, urbano. se ve que hay una potencia económica, una fuerza, pero no hay una, una forma acabada como hay en otras metrópolis, ¿sí? Pero eso también es lo que nos diferencia, ¿sí? Yo creo, Bien. porque hay puntos donde
arquitecto, un urbanista, un artista, se puede adentrar como y profundizar más cuestiones que yo creo que son interesantes acá. Es posible Bien, decir que hay una arquitectura de São Paulo, ¿sí? Porque los arquitectos durante las décadas anteriores están desarrollando ahí una forma de pensar y de luchar por sus propias cosas y diferente bien. de otras ubicaciones. Entonces, eso es muy Ahí interesante. bueno, esta es una obra tuya. Sí, Justamente has dicho una palabra mágica que estaba esperando que dijera, que es la arquitectura paulista. sí. ¿Esto esto sería arquitectura paulista? Es muy difícil decir que, Listo. así como se dice, determinar lo que es la arquitectura Sí, paulista, principalmente cuando estamos involucrados ahí en esta, en esta situación. Pero ese, no sé si ese edificio, pero ese programa yo creo que sí es una arquitectura muy paulistana, ¿no? Una arquitectura de bien. São Paulo. No sé si conoces, pero este es un programa que la municipalidad ha desarrollado en los últimos 30 o 35 años en São Paulo, que es hacer edificios así en como 15.000 a 20.000 metros cuadrados, donde Sí, se mezclan tipos de escuelas, ¿sí? bien. Con niños de diferentes edades y también teatro y piletas, canchas para práctica de deportes y es Bien. lindo porque es una idea de llevar la institucionalidad, no del Estado, pero De la de los educación. programas culturales las ubicaciones, la ciudad donde no hay infraestructura. Entonces, esa ubicación que ves ahí es un sitio en la zona este de Sí, la ciudad de São Paulo, que es el bien. primer teatro de toda una región, ¿sí? No teníamos teatros y ese ahora hay un teatro y hay un cine también. Entonces, Y a es su de un vez es un significado. colegio. Y es Es un un colegio, colegio. son escuelas, sí, son Así que escuelas. está bueno esto como, bueno, construir una escuela y a su vez poner otros programas que sean educativos, como puede ser el teatro, el cine y el deporte, Sí, sí, es eso, pero creo que es más, porque es como llevar urbanidad a un lugar que no hay. en las partes de la ciudad donde no hay, ¿sí? No Bien, la presencia del Estado, creo que también el Estado va junto, pero es más que eso, ¿sí? Llevar bien. una plaza, el agua, que tiene un significado muy lindo, cosas Bien. así. ¿Y por qué eso sucede en San Pablo? ¿Por qué crees que sucede eso? Sí, Esa conjunción de programas. hay muchas razones históricas, sociales, es una construcción social, sí, Bien, es cierto que sí, pero yo creo yo que es una derivación de la forma que la ciudad fue hecha, así como una ciudad capitalista en de una de las más agudas que hay en el mundo, ¿sí? No sí, hay espacio para plazas, para parques. Entonces, todos los espacios que los arquitectos puedan utilizar para traer un significado público, traer una complejidad mayor para los espacios, para las plazas, eso es, los es arquitectos importante. sí sacan eso como una gran oportunidad Bien. de, de hacer algo en la ciudad. Entonces ese programa creo que es eso. ¿Sí? Y acá sucede algo, acá, acá también estás como generando espacio público. Sí. Contanos qué es esto.
Construir un pasaje, Sí, es una un casa, paisaje. es una casa en una, en una hacienda de ganadería, ¿sí? Así que se dice. Bien. Sí, sí, Y de ganado, de de vacas. ganado, sí, que es una ubicación totalmente antropizada, como se dice, totalmente cambiada Opuesta. por la Sí, acción humana y, y donde no hay, hay vacunos y no hay más nada. Es una, y la única cosa bien, que sobra para nosotros es la topografía, ¿sí? Entonces, es bien. una casa ahí que se ve, y que hay esa idea que me gustó muchísimo, esta su observación, porque hay una otra historia de la arquitectura de São Paulo, que es que los arquitectos, mismo cuando están haciendo así casitas privadas, están pensando en el espacio público, Sí, en las plazas, de cómo conectar adentro, cómo es adentro, fuera, de adentro ese tipo afuera. de... Sí, y ahí creo que es un ejemplo de una tentativa de hacer un patio con la calidad urbana en utilizando los significados más positivos de la palabra urbana, ¿sí? Bien, Urbano, y fue una intención de hacer ese espacio y la casa logró ese intento porque quedó muy interesante ese espacio donde solo hay, eh, eh, como se dice, la capín, mato sí. y, Ahí la estamos relva, ¿sí? adentro. Sí. Entonces fue una casa con ahí cuatro dormitorios, se dice dormitorios, no, Sí, habitaciones, exactamente. habitaciones. Habitaciones, sí, está bien. Que Y, son estos. y son eso, sí, este plan me gusta mucho porque se puede ver la volumetría del espacio, el patio Claro, y la imagen blanca es esta, la que veíamos. sí, exacto, que es la torre de agua, ¿sí? Bien. Y Y, ese no. y en realidad el espacio de la casa es el vacío, porque estos son los Sí, dormitorios con los baños. sí, sí. Los baños son estas Estos. partes menores ahí, la derecha, sí. Atrás es como una área para lavar, ahí la parte de arriba. Y este espacio en el medio es como una conexión entre dos patios, porque hubo cuando este amigo me pidió para hacer ese proyecto, dice que podía hacer cualquier cosa, pero el horizonte tenía que hacer parte del proyecto. Y Bien, entonces esta ubicación, que es casi uno de los puntos más altos de este sitio, elegimos como el punto de implantación de la casa donde se puede admirar el bien. cielo, que durante el día es muy lindo, pero durante la noche, porque no hay ciudades cercanas, entonces el negro del cielo durante la noche es fantástico. Entonces Entonces, las sí. Entonces estrellas, la casa no tiene como es el lugar de estar, en realidad es todo al aire libre la casa. Los sí. únicos lugares No, cerrados son no, el dormitorio. no, es como un pabellón. Hay ese cuadrado ahí Sí, mayor, sí, con esta este. escalera, como sí. Y este espacio ahí es cubierto. Cubierto, que se dice, sí. Sí, Hay sí, un techo ahí. pero solamente con un techo. Sí, sí. Y las ventanas que están ahí, sí, que cerran Estas. mínimamente, pero sí. Y el horizonte, que es una información muy, muy importante ahí, porque el sol nace y se pone, nace atrás de la casa, ahí en esta parte, Sí, y se pone en la parte de la frente, que es un espectáculo para... Entonces bien. fue difícil, no, como se dice, eh, peorar lo que ya estaba ahí en este sitio. Bien. Y esto que, no, estas son imágenes. Y ahora, antes de empezar con las preguntas, Sí, has estado en el, ay, se me fue en el pabellón brasilero de Dubái, ¿no?
Este, Sí, sí, que es fue el del un, agua, ¿no? Has tenido un trabajo del agua acá. sí, Igual sos vos con muchísima gente más, ¿no? sí, es un proyecto con otros dos oficinas, una argentina, Sí, una oficina argentina Benavides. de Benavides, exacto, y otra que es una oficina muy especial en São Paulo, que es MMBB, que es Sí, un sí, colaborador de Paulo Mendes da Rocha, y sí, pues fue muy son muy lindo buenos. hacer el proyecto con ellos, con Benavides también. Entonces, fue un concurso nacional para elegir el pabellón que Sí, representaría el país en la Expo de 2020 en los Emiratos Árabes Unidos. árabes. Sí, y yo ya tenía, las tres oficinas tenían investigaciones acerca del agua, ¿sí? Bien, Mi tesis doctoral es sobre los ríos de San Pablo. ok. Entonces, cuando salió este concurso, juntamos esas tres oficinas, los amigos, y decidimos que el tema que llevaríamos para Dubái sería el agua Bien, que en ese momento no parecía amenazadas por el gobierno que justo pasó ahora, que terminó ahora, sí, que es un río, el río Negro, que es un río amazónico, uno de los más importantes y muy lindo y importante para los indígenas, para las poblaciones indígenas, para las poblaciones que viven ahí cerca del río. Es un río que es tiene un significado muy importante, que es son aguas importantes para el mundo. Es como ahí se fue el sonido. Ahí, ahora, ahí sí. Ahora se fue el sonido de vuelta. Ahora no. Ahora sí, ahora sí. Ahora alguien volvimos. me llamó acá, perdón. Ah, ok. Y el río es importante porque cuando se escuchan hablar de Brasil, piensa luego en las playas, ¿sí? Que son importantes, Sí, agua, es agua también, es un significado muy especial, pero esas aguas que son interiores no son muy conocidas, ¿sí? Entonces la bien. idea fue eh, eh, llenar de agua todo lo que podríamos llenar de agua en Dubái, en ese lote brasileño, y hacer Que a el su vez es, pabellón ahí. que a su vez es un desierto también. Ahí también hay como un doble juego. Ese juego entre la cultura sudamericana, brasileña y árabe es muy linda porque el agua tiene un significado sí, muy especial también en la cultura árabe. Se Porque piensa no que hay, la porque persona, escasea. sí, antes de adentrar una mezquita, se lavan los pies, las manos, ¿sí? La Sí. fase. Y sabes también que toda ciudad árabe hay agua limpia, gratuita, que se ofrece a las personas. Entonces, fue así como una feliz coincidencia que sabíamos que sería de esa forma y quedó bien, porque el pabellón brasileño quedó como un oasis Sí. ahí en el patio. Incluso Dubái, tiene un hotel en el agua, tiene Sí, este complejo sí, de ciudad sobre el agua, ¿no? La sí, flor. El árabe también tiene una necesidad de estar en el agua, ¿no? sí, especialmente en esos países donde la gasolina es más barata que el agua, Claro, el que petróleo. son países del Golfo, que la agua es salada y tienen que desalinizar, así se dice, Claro. el Sí, sí. agua, porque si no hacen eso, no hay vida en estas ubicaciones. Entonces, hay un Bien. significado muy interesante ahí en el desierto. Acá se ve mejor la casa anterior. Sí, Ahí se ve todo el el, proyecto. ese patio Ese patio. que se puede llamar de plaza, que es un espacio
espacio abierto y yo estuve bien, algunas veces ahí para construir la casa junto con los constructores y también yo estuve ahí con mi hija y fue lindísimo ver mi hijita ahí brincando por el Ah, ¿es la chica patio. de las fotos? Si hay unas fotos, sí, esa foto ahí es de Elena, mi hija, que Bien, hicimos ahí como una instalación, como una fuente en ese patio para tener un agua ahí, porque esa ubicación es muy caliente acá en bien. Brasil, es en el medio del ¿Y, país. y esa también en Dubái? Si esa en Dubái tuvo esa felicidad, porque yo quedé así como 3 años solo hablando, trabajando en el pabellón de Dubái y mi hija quedó así un poco yendo a Dubái para hacer Bien, el proyecto y también la construcción. Y fue un momento muy feliz cuando estuvo allá con mi mujer y mi hija bien. visitando el pabellón ellas tuvieron esa oportunidad de adentrar en esas aguas del Río Negro amazónico. Fue un Bien. momento muy lindo. Acá antes mencionaste a Pablo de la Rocha, acá tenés una foto de él, que debe ser cuando se fue, cuando falleció. Sí, ese Eh, creo que fue un mm, aniversario de fallecimiento, ah, sí, sí. ¿por qué no tenés a Pablo? ¿Qué significa Pablo para Sí, vos? O para la arquitectura muy, brasilera. ¿Cómo sí, lo muy, notas? muy buena pregunta. Y Acá hay un edificio es, de él, ¿no? sí, es una remodelación de un departamento que yo hizo el proyecto de remodelación. Entonces, Bien. ese es un edificio muy importante de Paulo, edificio de El viviendas, Jaragua, creo que ¿no? sí, Jaragua, uno de los más importantes de la ciudad, porque prácticamente el volumen en la ciudad es muy representativo de la arquitectura de este lugar que Bien. estamos acá. Y Bueno, Paulo, ¿qué significa Pablo en vos? sí, O en la arquitectura yo, portuguesa, brasilera. sí, brasilera, porque Paulo es fue mi profesor, sí, enseñó en la universidad pública acá, la FAUSP, mi escuela de arquitectura, y tuvo una influencia en muchas generaciones de arquitectos de São Paulo, Sí, porque tiene una, un raciocinio, ¿sí? Una cabeza, una mente de un pensamiento muy agudo, ¿sí? Un pensamiento ahí muy está. directo, sí, Es hermoso ese edificio. justo la cobertura yo hice la Ah, ¿en remodelación. serio? Sí, sí, ¿Acá? muy especial, muy especial. Hay una pileta ahí arriba, sí, Sí, es muy lindo. muy Y lindo. Paulo, hay muchos significados, pero él trae un pensamiento eh, sobre el territorio sudamericano y sobre la geografía para la arquitectura, ¿sí? Y también un pensamiento estructural sobre los espacios, sobre la ciudad y miles de otras cosas, pero para mí queda un poco de esa influencia de cómo pensar los territorios, cómo ocupar los espacios, muy significativo para mí porque mi padre fue geógrafo y Paulo utiliza muchas formulaciones que son de la geografía y eso quedó muy importante. Y Bien. también por la valorización del agua en arquitectura también. Sí, Hay muchos proyectos, incluso en las obras de casas particulares, hay un cuidado especial con el agua, cómo tratar ese bien. recurso, siempre trayendo a la percepción de las personas la importancia del agua como algo que tenemos que respetar y traer a vida, ¿sí?
a sí. superficie. Que en São Paulo Bueno, los ríos son todos tampados, no sé cómo se dice, son todos subterráneos. Entonces, como que es, claro, por la cuestión de la ciudad urbana sí, los sí. escondieron. La urbanización escondió los ríos. Entonces, un sitio que en el comienzo, ahí estamos hablando del siglo XVI, había muchísimas fuentes de agua limpia, pública, donde se puede beber a cualquier Bien, momento y hoy no hay más, ¿sí? bien. No hay más ¿Conoces, simplemente. conoces Ámsterdam? Yo estuve allá de pasaje, pero yo Ah, conozco porque estudié, ¿sí? porque viste que en Ámsterdam hará, no sé, 50 años, ¿no? Viene haciendo todo el trabajo contrario, ¿no? Viene como sacando al aire los ríos, ¿no? Está haciendo el trabajo contrario. Había ríos, los hicieron subterráneos y ahora están volviendo al río, ¿no? Están generando toda esta Sí, situación sí, igual Hamburgo también ha hecho lo mismo, ¿no? sí, Eh, bueno, igual son obras que a los alemanes y los holandeses son obras de 50 años, ¿no? Lo están haciendo. ¿Vos sí. creés que San Pablo, que Latinoamérica podría empezar a hacer esto o todavía nos falta para hacer eso? No diría, yo no, me gustaría acá decir que no es volver no es pasar a ser, pero volver a ser, porque en Latinoamérica conocemos las poblaciones y las civilizaciones andinas que son Sí, conocidas como sociedades hidráulicas, porque justo sabían muy bien trabajar con el agua, sabían muy bien traer agua a las casas y hoy en sitios donde no tenían no había agua. agua, no había agua, ¿sí? Y para nosotros es como una vergüenza, ¿sí? Como en esta ubicación que hay mucha agua, ahora no hay. Entonces, creo que esas sociedades andinas son un ejemplo y una necesidad de las Mm, ciudades latinoamericanas de volver a conectarnos con agua. Justo hoy hay una exposición en Buenos Aires que va a abrir, que es de un amigo, Daniel Moreno Flores, que es un Ah, arquitecto de Ecuador, es un voy gran ahora ahí. amigo mío y que es sobre agua y las posibilidades, los Sí, caminos del agua, que es eso. Y es muy fuerte esa imagen de que el agua nos une, ¿sí? Porque es verdad, no es sí. solo una imagen. Y cuando ves los ejemplos europeos, se ve la oportunidad que hemos perdido Sí. No sé si destruyendo la conoces, ciudad. no sé si conoces ciudades de acá de Argentina, Mendoza o San Juan. ¿Has venido? Sí, Santa Fe también, yo Bueno, conozco, pero sí, en Mendoza, que es un sistema árido, desértico, para el cultivo de las vid y todo demás, hicieron todo este sistema de canales, ¿no? Todos estos ríos que se llaman acequias. Bueno, y Mendoza es una ciudad de acequias, ¿no? Vas caminando por, sí, por Mendoza y tenés los ríos. Así que bueno, tenemos como una gran tradición, y es verdad, Buenos Aires también ha tapado arroyos, ¿no? Como decir, qué tristeza. sí, sí. Y ahora sufrimos inundaciones, ¿no? Por haber taponado los arroyos. São Paulo es exactamente lo mismo que me hace pensar que tenemos un problema común también, que es en un Y cometemos los punto, mismos errores, ¿viste? sí, que son errores que son comunes y Sí, tal vez si estimuláramos esa conciencia, tal vez es el punto de transformación para empezar una mm, transformación. bien. Los errores son comunes, Mm, entonces vamos a empezar juntos. bien. Bueno, vamos a iniciar. Yo te mandé 100 preguntas, tenés que elegir Sí, 10. bueno, Arranquemos, sí, a muy ver. bien, muy bien. Y gracias por la invitación de De nuevo y por esa nada. introducción linda. Gracias por la oportunidad de mostrar el trabajo de mi oficina y hablar un poco de la ciudad. Dale, Vamos. vamos. Yo empiezo, ¿sí? Sí, me tenés que decir la primera que has Sí, elegido, a ver. la primera pregunta es la uno, que es la esquina de tu ciudad. Y yo Sí, justamente estaba ahí
pensando que hacer la ciudad, la esquina que yo elegí es el MUBE, justamente, que es Museo Brasileño de la Escultura, proyecto de Paulo Mendes da Rocha, que es Bien. una esquina, y yo pienso una de las esquinas más bellas de San Pablo, porque es un proyecto de mucha inspiración de Paulo. Creo que es una de las obras más importantes que él ha hecho. Entonces, es es un trabajo de... ¿Sabes el nombre de las calles de la esquina? Si, si busca por MUBE, M-U-B-E, aparece ahí. Ahí lo buscamos. Y es una obra en la esquina Acá está. donde la historia es que había una persona Ahí que quería vamos. hacer un shopping center un shopping en esta esquina y, Bien. y los moradores, las personas que vivían al lado se pusieron contra esa idea. Hicieron un concurso por invitación y Paulo ganó ese concurso y no hice ahí un edificio en la altura, ¿sí? Ahí Hice un está. Este, edificio, ¿no? sí, casi que un negativo, ¿sí? Porque todos los espacios expositivos están en el subsuelo, ¿sí? Bien. Y, y yo creo que es una forma muy linda de, de- de pensar una esquina en la ciudad frente a esas cosas malas que estamos mirando ahí, sí, una pared ciega Sí. y ese es el punto eh, que elegí para hablar. Sí, ahí Está. está el MUBE ahí. Si Ahí vuelve, está este de acá. sí, está ahí. Esta viga de hormigón que está ahí es parte del edificio, ¿sí? Y es un edificio muy interesante porque la estructura es muy simple, pero el significado es muy complejo y el resultado quedó lindísimo. En realidad es un edificio escultura. Un edificio estructura, digo. Es un edificio estructura, esa es otra cuestión de la arquitectura de San Pablo, porque el curso de arquitectura de la Universidad de San Pablo, que es la universidad pública acá de Brasil, es una derivación de la Ahí está. escuela politécnica. Entonces hay un raciocinio estructural que quedó muy eh, así quedó parte del Como raciocinio de la asimilado, como arquitectura. tomado. Sí, Claro. sí. Ahí Y que es está. común en la arquitectura brasileña de forma general, la arquitectura Y en, moderna brasileña. y en realidad esto no tiene ninguna función solamente de dar sombra, sino dar espacio. Dar sombra y dar escala, sí, también, porque hay como tres partes del edificio, este techo como une todas esas partes en una cosa única, y ahí es una referencia, porque espacial, ¿sí? Eso también es muy interesante, si no hay una Ahí está. función, sino integrar todo el conjunto. Si no, Porque si no como, teníamos esta parte, el edificio quedaría así sin sentido ninguno. porque como decías antes, todo el espacio está soterrado, está debajo de tierra. Entonces Si todo no está, esto es un elemento de acceso, de foyer, sería. sí, sí, es un no debajo de tierra, pero es un Ahí está. una planta baja creada por Paulo, ¿sí? Un nivel nuevo donde se hace una plaza y ahí aparece Nuestra la escultura. oportunidad de hacer esos espacios así como bajo de tierra, ¿sí? Bajo del nivel Bien. de la calle. ¿Y solés ir a visitarlo? ¿Ir a pasear acá? Sí, muchísimas veces, porque es un edificio, es un museo que es gratuito,
se puede Bien, adentrar en cualquier momento y es ¿cómo se dice? Una organización privada, pero los mantenedores eh, eh, trabajan con financiaciones y el museo queda abierto todo el abierto. tiempo y es lindo porque los estudiantes, los visitantes extranjeros, toda la gente puede visitar libremente un edificio que es una obra maestra de la arquitectura brasileña, ¿sí? Ahí está. Y a su vez esto que mágico, ¿no? Porque pone Sí, esta estructura, pero a su vez no la eleva, ¿no? Sino que vos tenés que bajar para pasar, ¿no? sí, es muy Porque, lindo eso, porque es un edificio común de esta calle ahí de arriba, pero eso tiene una luz de 60 metros, no una viga de 2 metros de altura. Es es fantástico, es hormigón protendido, ¿cómo se dice? No, pretensado, pretensado, sí, hormigón pretensado. bien. Es muy didáctico también, porque sabes si fue posible hacer eso hace 40 años, sabes que el hormigón se puede hacer una luz de 60 metros con 2 metros de altura, ¿sí? Bien. Eh, teniendo como igual no es la palabra, ¿no? Pero siendo así minimalista o concreto o simple, ¿no? Eh, es más sencillo ser anacrónico, ser atemporal. Porque vos decís, este edificio tiene 40 años. Puede haber tenido también un año, 10 años o 100 años. Eso es por Sí, la simplicidad. Cuando uno llega a una simplicidad, ¿es fácil de lograr eso? El anacrónico. sí, es muy interesante eso que hablas, porque y es verdad, porque no se va en ese museo, no sabes cuándo fue hecho, Hecho. sí, no sabes. Y creo que creo que es Paulo, eh, en algunas obras, sí, la mayor parte de ellas, él ha podido tener un pensamiento que no estaba ahí particularmente conectado con el momento que estaba viviendo, ¿sí? Creo que ese Bien, momento de inspiración y de plena eh, conciencia de que la humanidad eh, podría lograr en ese momento, eh, como se dice, ayudó Paulo a hacer obras como este tipo, ¿sí? bien. Porque es una obra que queda ahí como Para va a siempre. quedar y va a quedar mucho tiempo siendo una cosa nueva, ¿sí? Yo Bien. pienso. Mira, ¿y qué hay? ¿Qué vemos acá? Acá No, acá hay ahora. sí, es agua, hay Agua. una, hay Volvemos al un, agua. sí, el tema del agua está siempre presente. Es como Con esto. es una agua como una fuente, pero hay peces. Ah, ¿en serio? ¿Hay Sí, vida acá? sí, hay vida porque si no hace eso hay muchos mosquitos en Sí, y São además Paulo. el agua Entonces, se pudre. Si no se mueve, se sí, pudre. hay una circulación del agua y la agua no, el olor Acá también hay es agua. bueno y hay carpas ahí que son una especie de pez y que ¿Esta quedan imagen también allí es de acá? también. No. ¿Este es el Esa es mismo? parte muy importante del conjunto porque acá llamamos de espelho d'água, que es un Un espejo de agua. espejo de agua, sí, es un espejo de agua sobre el auditorio. Entonces tiene una forma así triangular y trae, estoy cierto, yo no creo que nunca oí Paulo hablar Acá de está. eso, pero soy cierto que es una forma de traer el agua como una forma de pensar ese, ese pasado de la ciudad donde teníamos mucha agua y ahora no tenemos más. Sí, Qué lindo este dibujo. Este dibujo es hermoso.
sí, es muy, muy lindo, es muy lindo, es Acá tenemos la fuerte, super, la super viga con la sombra sí. y cómo el espacio baja, ¿no? Para que esto suceda, ¿no? Y la vegetación. Sí, la vegetación es importante también porque hay escala y No, y qué lindo, sí, y hay una escala que está buena, porque es como, en realidad somos más pequeños que la naturaleza, ¿no? El dibujo, sí. Pero la ¿no? arquitectura es un hecho de la humanidad, ¿sí? De las Sí, personas. Entonces creo pero que no, pero sigue estando debajo de la naturaleza, sí, ¿no? sí, está abajo. Sí. Bueno, vamos a la próxima pregunta, a ver. Adelante. Parque de tu ciudad. Muy El bien. parque, lo más importante de São Paulo, uno que es una referencia es Ibirapuera, que es un parque que fue construido en 1954, Ah, conmemoración al, nuevo. sí, es nuevo, conmemoración al cuarto centenario de la ciudad de Bien. São Paulo, y fue un plan de Oscar Niemeyer para San Pablo y es muy, muy ¿Este es? interesante. No. No, no, es más al norte. Bien. Ibirapuera, Ibirapuera, que es un nombre Acá está. indígena. ¿Achó? Ahí encontró. Ahí está. Ahí Bueno, está. si da hay un zoom, va a ver que hay algunos edificios, estructuras ahí que son muy, muy interesantes. Hay también una laguna Está. artificial hecha Esta. sí, hecha por esta comisión. Y ahí se ve que hay rectángulos con edificios que son la Bienal de Arquitectura, la Bienal de São Paulo, que también por un tiempo tuvimos la Bienal de Arquitectura. Hay la Sí. OCA, que es edificio redondo, y conectando todos esos edificios hay un techo de hormigón así ¿Este? alto que está ahí con una forma ahí orgánica que conecta todo, ¿sí? Ah, ¿Ves ahí este. que sí, que llamamos marquise, no sé cómo se habla en español, no sé Se cómo entiende. se Una entiende, marquesina, una marquesina, perfecto, como que de es los teatros. sí, un techo, una, una techo cubierto, una cubierta para un piso también de hormigón que es posible ocupar durante los días que se van al parque y ¿Este es sería muy de ahí al interesante. fondo? Sí, eso es así como la idea del MUBI. Hay esta es una parte de esta marquesina, que es Bien. un techo que también se puede relacionar el cuerpo y tener una noción de escala también, ¿sí? Es muy interesante. Pero es más, es más tosca, ¿no? Que la de Paulo. Sí, sí, eso se ve que es una obra que se puede determinar la fecha que fue hecha, ¿sí? Hecha, Es ¿no? eso que está a decir, ¿sí? Se puede determinar, ¿sí? Porque la técnica del hormigón y todo más, no, la obra de Oscar también, creo, Oscar Niemeyer, creo que Ahí hay está. muchas que no son, que no se puede determinar la fecha, pero esa se ve, pero la idea radical de hacer esta marquesina es muy linda, es muy linda. Ahí Bien. está en medio del parque, Sí. eh, pero esta marquesina está ahí, ese techo de hormigón, y sí, ¿Qué sí, sombra? sí, de Es generar sombra, sombra. sí, crea sombra, pero también escala, ¿sí? Y también es Bien. una forma de, ¿cómo se dice? Encuadrar el paisaje. ¿Cómo se dice? Eh, Encuadrar, ¿sí? Es sí, muy lindo, exacto. sí. Eh, ¿Crees que la diferencia entre Paulo y Niemeyer era como su personalidad? Uno es como una Mm, estrella y el otro era como un señor más calmo. ¿Eso se puede ver también en su arquitectura de los dos? No sé si era así. Ah, ok.
yo estuve cuando era estudiante algunas veces con Oscar Niemeyer, pero como estudiante, así no como un interlocutor. Con Paulo yo puedo decir que tuvimos una relación como arquitectos y amigos hasta cierto punto, Bien, y, pero yo no sé si es posible determinar de esa forma, que uno es más calmo y otro, porque ok. son dos personalidades Muy diferentes. fuertísimas. Ah, ok. Ese. Hay un museo abajo también, hay partes, pero la idea es esa, este techo de hormigón. Si camina ahí Bien, adelante, va a ver que hay skate, hay juegos, hay niños, personas a bien, bailar bajo esta marquesina. Entonces yo bien. no sé, es Nota, difícil pensar sí, ahí cuál es la diferencia entre Paulo bueno, y Oscar, porque son generaciones diferentes, ¿sí? bien. ¿Y hay una diferencia entre la arquitectura carioca y la arquitectura paulista? Sí, hay muchos. Justo por cuenta de la origen de las escuelas, yo creo. Eh, Bien, la escuela carioca tuvo su origen en las bellas artes. Entonces bien. es diferente, hay la influencia de la Es más, invasión una es más francesa. artística y la otra es más racional, ¿no? Creo que sí, pero es una forma así más fácil de comprender, porque se va y en esta escuela de São Paulo se ve que es muy artística también. Ok. Entonces, yo no sé si eh, yo puedo hacer esa diferenciación tan claramente, pero hay diferencias de origen, creo. Bien. Pero hay que pensar que la modernidad en Brasil fue un hecho muy fuerte y potente en muchas otras ciudades. En Sí, sí. Latinoamérica también. No, Hay obras, Brasilia, ¿no? sí, Brasilia, hay obras modernistas en muchas otras ubicaciones en Brasil y Bien. Sudamérica. Entonces hay cosas comunes, ¿sí? Bueno, Eh, siempre se dice esta cuestión que si querés ver movimiento moderno, tenés que venir a América, ¿no? Porque casi siempre las grandes obras modernas, sobre todo en escala, ¿no? La ujú, escala del movimiento moderno se observa en América, ¿no? En América en continente. sí, Porque en el movimiento moderno europeo son operaciones muy pequeñas, ¿no? Incluso Mies, ¿no? Mies tuvo su gran esplendor acá en América. Eh, sí, sí. Y esa forma de pensar es muy interesante porque, bueno, porque pasa que el- América el- estaba sin hacerse, ¿no? sí, sí, porque yo creo que la cuestión es, hubo espacio y tiempo para hacer, realizar estas ideas, que en el centro, ¿sí? No fue posible, ¿sí? No. No, Sí, claro, hay En Roma tenías arquitectura. que demoler, en Roma tenías que demoler mitad Roma. Mismo los planos de Le Corbusier para París son ideas lindas hasta cierto punto, pero no se van a hacer. Van a hacer en América, en Asia, en Claro. India, en África y, y otras ubicaciones, porque eso es interesante, porque la idea fructificó en otras partes, ¿sí? Bien. Es posible Y, decir y, eso. y vos siendo brasilero Mm. y teniendo una ciudad una ciudad creada base a pensamiento europeo como es Brasilia, ¿no? Vos siendo brasilero y visitando Brasilia, ¿la notás brasilera o la notás extranjera? Es muy interesante esa provocación. Para mí es totalmente brasileña. No hay, Bien, pero hay inspiración. Lucio Costa es un tipo muy conectado a Portugal y otros países europeos, pero
no tengo dudas que la formulación que hice Lucio Costa fueron para, ¿cómo se dice?, crear una identidad de una arquitectura brasileña. De Bien. eso yo no tengo dudas, ¿sí? Pero ¿Y vos, y Brasilia, Brasilia la observás más como una obra de Lucio Costa o de Niemeyer? Vos. son de los dos, porque el Ok. plan, el concurso Es de que Lucio fue Costa. hecho, sí, Lucio Costa ganó, Oscar Niemeyer era uno de los jurados y ya se sabía que Niemeyer Construiría todo construiría después. los edificios más importantes, sino todos los edificios. Y entonces fue un trabajo conjunto. Pero ellos ya, traba- ya Trabajaron. trabajaron en el pasado juntos en el pabellón, en la Sí, Expo de Nueva York, juntos. exacto. Entonces se conocían, pero yo no soy especialista sobre el concurso de Brasilia, Bien. pero yo conozco mínimamente los trabajos y de Lucio Costa era lejos lo más impactante. Y, y, cono- y conociendo Brasilia y visitándola y demás, y sabiendo lo que es Brasilia como brasilero, y hay muchas críticas, ¿no? Bueno, Brasilia fracasó, no fracasó. ¿Vos cómo lo notás? ¿Vos como tu experiencia? ¿Brasilia es un éxito o fue un fracaso? Hay muchos puntos que se puede hablar, pero yo creo que lo más importante es que no sabían que errores acontecerían, ¿sí? Que es imposible, Nadie se imaginaba nada, porque es imposible imaginar una ciudad. sí, pero hay errores, pero creo que las virtudes, ¿cómo se dice? Virtudes, ¿sí? Sí, Las virtudes. calidades positivas de esa obra superan en mucho, ¿sí? Pero Bien, me gusta pensar Brasilia y la obra de Oscar y Lúcio Costa como una obra abierta, ¿sí? bien. Y Lúcio Costa, incluso cuando hablaba de la ciudad, se tenía ahí muchas certezas de cómo hacer, pero tenía dudas también, ¿sí? Y me gusta pensar como así una obra que, por más que se piensa ahí que tenía una forma muy bien definida, me gusta pensar que sabían que cambiaría mucho en los años siguientes, Pues, ¿sí? bien. Sabían de eso. Y Y, que es una ciudad. Una ciudad está en constante sí, movimiento y es incontrolable. Es incontrolable. muy Y difícil. hay zonas que no son cuidadas como el diseño moderno de Lucio Oscar cuidaron, ¿sí? Hay Bien. problemas, hay periferia, hay transporte que no funciona, pero la virtud, creo, es esa idea de construir la ciudad nueva eh, con el conocimiento que estaba ahí y como una obra abierta, ¿sí? Bien. Entonces hay errores, ¿sí? Ok. Entonces yo, concluyendo, es una obra que está ahí medio a medio, ¿sí? Bien. Y si el día que vaya a Brasilia, ¿en qué momento del año tengo que ir? Aconsejame un momento del año para no sufrir. Si ese tiempo o la ubicación de Brasil es muy seca Ok. durante un periodo del año. Empieza ahora como en mayo y va hasta el octubre, noviembre. Hay Así un que otoño e periodo, invierno tengo que ir. sí. No, Bien. no. Eso es el periodo que tiene que evitar, ¿sí? Porque es muy Ah, seco, sí. ok. Es seco, pero Evito. si no tiene problemas respiratorios, no es un problema. Ya estuvo allá en todas las partes del año, es muy lindo. El momento de seca es lindo porque el cielo es azul, no llueve por 4 meses
y el suelo es rojo, rojo, y la A mí, ciudad bueno. queda así con polvo en toda la ciudad, rojo, entonces queda como una... Y la ciudad es muy horizontal también, el horizonte ahí también es muy presente, entonces queda así como una imagen que es muy fuerte. Parece así un cuadro de Quirico, no sé, o sea, una cosa eh, muy, muy, muy excéntrica, ¿sí? Bien. Claro, es así como ese mismo color, como Misiones, ¿no? Como el sur de Brasil también, ese rojo, bueno, Brasil. Misiones, sí, hay verde, hay el Iguazú. suelo rojo y el cielo azul, pero creo que hay más nubes cuando se Bien. baja un poco ahí a la Bueno, región ahí de tenemos Río algo Grande. que compartimos nosotros dos, ¿no? Las cataratas, Iguazú. Ah, sí, claro, es importantísimo, es un punto de conexión Bueno, entre Paraguay también, Argentina, ¿no? Paraguay y Brasil, sí, muy, muy. Es verdad ese chiste que existe entre nosotros, que nosotros la tenemos, pero ustedes la ven? ¿Vos sentís que es eso? Sí, hay eso, sí. Y yo ya estuve ahí, ya tengo que admitir algo, que las partes argentinas son más así bien cuidadas. Ah, ¿en Eh, serio? ¿Notaste eso? sí, sí, creo que sí. Yo Pasa no me que ustedes gustaría tienen así como las hablar de vistas, la... ¿no? Casi siempre para mirarlas dicen que hay que cruzar a Brasil, ¿no? Sí, se mira y si es posible ver ahí una fotografía satelital, se ve que está más así al lado, Sí, es están más como en este potente. sector. Esa es Bien. más una cosa que tenemos que pensar en hacer juntos. Sí, con Paraguay también, ¿no? Los tres Sí, juntos. claro, claro. Pasa que, claro, Paraguay está, bueno, está ahí a metros. Vamos a la siguiente pregunta. La ¿Vos tomás siguiente, mate? ah, ¿Hay mate en Sao Paulo? hay mate, hay mate, ¿Pero pero vos hay tomás mate mate? más es una tradición del sur. Hay mate Ok. más en Río Grande del Sur, Santa Sí, Porto Catarina y Alegre. Paraná. Ahí San Pablo hay un poco en el sur, pero acá no es común. Pero Ok. hay amigos que tengo que están en la oficina, trabajo con un ingeniero del Río Grande del Sur que está ahí todos los días con el Pero mate. el mate no llega al paulista. No es una bebida Del así paulista tradicional, normal. no, no, Bien. no se ve las personas en la ¿Y en el rúa resto con, y en el resto del Brasil hay mate? ¿O es solamente en el no, sur? solamente en el sur. Sí. Mirá vos. Eh, Bien. Pero es guaraní. Es guaraní el mate. Puede, sí, el guaraní, sí, que es esa parte aquí más, sí. Yo no Claro, entre nuestro tengo norte y es informaciones, pero Paraguay puedo, y... vamos a la siguiente, bueno, y los uruguayos, ¿no? Que nos ofendan. Vamos a la sí, próxima claro, pregunta. sí, la ¿Has ido a próxima, Uruguay alguna vez? ya algunas veces, sí, muchas Viste que veces. están con viste están con el mate acá de costado y hacen un Sí, movimiento así de hombros y se sí, sirven? en Asunción también, sí, Ah, que me sí, hace pensar que hay una influencia ahí guaraní, si no sí. es guaraní, ahí hay una cosa con el cultivo, tal vez los jesuitas, no sé, Claro, tal pasa que vez paraguayo lo alguien acá. toma, el paraguayo lo toma frío, porque hace mucho calor en Paraguay. ¿Cuál es el nombre? No es mate, hay un Tereré. nombre, tereré, sí, perfecto, tereré, Vamos a y también lo hacen con jugo de naranjas. Vamos sí. a la próxima pregunta. Vamos, es difícil acá porque es un cambio de temas, Sí, ¿sí? Yo elegí este tema 38 que es el capítulo de Ozark. No sé si bien. yo puedo hablar tanto cuanto yo he podido hablar de São Paulo, de arquitectura brasileña, pero cuando ¿Te gustó leí Ozark? acá yo quedé, porque es muy impresionante ese primer capítulo de Ozark, porque la mitad de las personas que conozco cuando asistieron a esta película ya sabían que no gustaban en los
primeros 10 minutos. Ah, vos. Y la otra mitad quedó ahí Enganchada. enganchada con esta serie. Es muy impresionante. Yo creo que las temporadas no son así regulares, ¿sí? No. Pero estos primeros capítulos, la primera temporada es muy fuerte. Es muy Bien. fuerte. Y la estética de esta serie también me gusta muchísimo, la forma como van eh, empezando a contar las cosas y las dudas que tienen el- la persona que está viendo queda todo el tiempo muy tensa con las cosas Mm. que pueden hacer y los niños ahí involucrados con la cuestión del tráfico y es muy difícil Bien. esos primeros capítulos de Ozark. ¿Te quedás con algún personaje en particular? Ah, esa pareja principal me gusta porque Ellos dos. Los tomás como son, uno. Los tomás como un personaje, ellos dos. sí, es como un personaje, pero se ve que intentaron ahí crear algo, eh, pero que son los personajes que sostienen, Sostienen eh, la trama. sostienen la trama, sí. Hay Bien. una nueva que es actriz que me gusta mucho, que es Julia Garner Sí, también, que tuvo, sí, ella sí, es porque que ahí impresionante. creo que uno de los primeros personajes que ella hace Ruth como artista es. y quedó muy, muy bien. ¿Cómo se dice? El sotaque, acento, ¿cómo se dice? Sí. Sí, el Sí, acento. sí, el acento de esta región sí es muy, muy, es gigante, gigante, Sí. lindo. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos. El 42, ícono de Manhattan. A ver. Sí, yo elegí la Morgan Library, esta remodelación que hizo Renzo Piano de esta biblioteca de libros raros, que son Este es libros el afuera. manuscritos muy antiguos, y que Este es el hizo afuera y una este es el adentro. pero eso es adentro, pero en los edificios existentes. Sí. Hay imágenes de adentro de esta parte donde Piano hizo la remodelación, que es un espacio así, uno de los más representativos de la arquitectura contemporánea. Incluso porque Bien. me toca mucho, porque a veces en São Paulo tiene que, ¿cómo se dice? Ver un lote donde no hay lote, ¿sí? Ver una oportunidad arquitectónica donde no hay una. Y para mí ahí Piano hizo como Esto es lo que vos hablas. Ahí está. sí, sí. Y si ves ahí na imagen satelital o un plan así de arriba, se ve que él ocupó los espacios eh, de entre estes edifícios existentes para hacer un espacio magistral. Y los Sí. detalles constructivos que son muy lindos, una obra de acero y vidrio muy, muy rica, muy linda. Es una obra que creo que es un ícono, pero no son íconos en altura o otras cosas, o arquitecturas así como con alzados muy especiales. Es una cosa muy simple. El espacio y la luz son la principal materia que he trabajado piano en esta Ahí va. construcción. Ahí se ve. Es Ahí se muy, va. muy Ay, no sé por interesante. qué. Ahí se va armando la imagen. Viste que tarda a veces. Sí, sí. Pero sería este volumen el que vos decís. Son esos volúmenes más blancos, unos son remodelaciones y este Acá. volumen, el medio, es que hace la conexión con los edificios existentes. Son esos, creo que son tres pabellones y ahí Piano
hace este medio como una conexión que cambia toda la situación, porque la situación existente como cajas ahí con espacios entre esas cajas, pero no con esa potencia Bien. que tenemos ahí, Claro, ¿sí? ¿ves? Acá, El otro Nueva lado, York, sí, 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 está estoy haciendo los para ver como Alpes, el, sí. acá ves como el y acá aparece, ¿no? Son esos bloques de brownstone y ahí se ve una estructura levianísima de acero y vidrio. Es muy impresionante, muy impresionante. Bien. ¿Encontrás similitudes entre Nueva York y Sao Paulo? Ah, porque creo que son metrópolis, ¿sí? Monstruos. Hay cuestiones metropolitanas, pero la situación es muy diferente. La Sí, concentración, económica. sí, es eso, y especialmente por tratarse de Manhattan de una isla, que hubo una concentración de capital brutal en un espacio muy reducido, donde fue posible hacer este escenario que se ve ahí hoy. ¿Sí? En São Paulo no Bien. pasa eso, porque no hay esa concentración. La ciudad es así más Plana. horizontal. Hay sí, plana. Sitios en São Paulo en que se ve altura, pero no no hay que llevar en serio una persona que compara los edificios de São Paulo con Nueva York. No es posible hacer Bien. eso. Y entre estas ciudades gigantes americanas, ¿no? Vamos a hablar Nueva York, Ciudad de México y Sao Paulo. Bueno, solamente te vas a quedar con Sao Paulo. ¿Te quedás con Sao Paulo con las tres? ¿O preferirías Ciudad de México o Nueva York? Muy difícil, me quedaría con las tres si fuera posible. Yo no conozco la Ciudad de México, Ah, ok. pero me gusta muchísimo Nueva York, claro, porque es una ciudad que es un espejo de la cultura contemporánea. Entonces, nosotros que estamos involucrados ahí con la cuestión urbana, arquitectónica, cultural y todo, no es Nueva York es impresionante, pero yo, ¿Y continuarías viviendo en ciudades grandes o a veces pensás, no, me quiero ir a una ciudad chiquita? Me voy a Santiago no, de Chile, que es yo creo que yo eh, voy a vivir toda mi vida en una ciudad, en São Paulo, grande. creo, sí. O Me una gustaría tener ciudad grande. experiencias en otras ciudades, poder ah, salir en viaje o eventualmente trabajar algunos meses, pero yo creo que para hacer una buena arquitectura, sí, con una comprensión más profundizada de los significados, de la cultura, es importante que vivir en esta ciudad. Bien. Eh, Viste no que que, si quieres hacer un proyecto en Londres, me llama, por favor. Sí. sí, obvio, todos. Pero ahora que mencionaste a Londres y te iba a preguntar, pero viste que siendo americanos nosotros y teniendo la escala de ciudad americana que debe ser casi parecida a la asiática, ¿no? Que no conozco Asia, pero son ciudades muy grandes. ¿Viste cuando viajas a Europa, incluso vas a Londres, la sentís chica, ¿o no? La sentís Sí, pueblo. es verdad. Hay un poco de un provincianismo, no sé cómo llamar eso. Claro. No sé si pasa, Pero no sé si es lo mismo. Yo no quiero Incluso decir Londres que parece bajita, ¿no? Parece sí, como chata. no estoy diciendo con eso que São Paulo es un centro cosmopolita, que creo No, que no, no, no. no. Pero sí, creo que hay una sensación de control de la situación, porque Claro. la urbanización no es una urbanización incompleta, como la mayoría de las ciudades latinoamericanas. Mm. Eh, Creo que esa es la sensación, y creo que para un latinoamericano que vive en una gran ciudad latinoamericana es muy, muy tranquilo caminar por una ciudad europea, porque Sí, tenemos ese conocimiento de lo que es una ciudad histórica, con
todas las informaciones, pero Es verdad. la megalópolis, la metrópolis no nos asusta, ¿sí? Es un No, nos ambiente que sentimos no cómodos. comodísimo, ¿sí? Podemos caminar y no hay Sí. problema, ¿sí? No sé Y hay si, algo, si tiene esa sensación también al sí, y caminar en la ciudad a mí me europea. pasa muchas veces cuando vienen extranjeros o argentinos no de Buenos Aires, y a veces de ciudades más pequeñas, ¿no? Y a veces están en Buenos Aires, están caminando y yo los noto que están con miedo, ¿no? Como, Sí, porque es de noche o suceden cosas como que nos da un poco de miedo. Y yo lo veo como diciendo, no te preocupes, tipo, no va a pasar nada. Y si pasa algo, sí, es como que doblás la mitad de cuadra. sí. Tenemos como una alarma en la cabeza ya, Sí, ¿viste? Como sí, que, eso. Hay una cosa que sabemos dónde hay peligro también. sí, no, no Sabemos sabemos cuál es la cómo, sensación. pero, Sí, o de golpe viene alguien y decimos, mejor crucemos, ¿no? Es como, sí, sí. Acá vamos a quedar acá porque yo percibí que sí. no queda bien allá. O Sí, sí, o miramos para el otro latinoamericanos lado, son. ¿no? Miramos para abajo, seguimos Sí, caminando. sí. Yo creo mismo que Latinoamérica tiene un rol está reservado ahí un rol muy importante en el futuro. Sí, sí. Entonces, en la juventud eh, latinoamericana, creo. Bien. Vamos a la próxima pregunta. Vamos. No, Ah, elegí la última pregunta que ya pasamos la hora. la Elegí la pregunta que más última. te guste. Déjame ver acá. ¿Cuál es? Ah, la última, yo no sé también si puedo ser así, hablar tanto, porque no soy musicista, pero cuando la pregunta 91, cuando hice esta pregunta, me gustó mucho, que es una canción de los 90. Esa es la última pregunta, ¿sí, Adrián? Sí, sí, o una que te Bueno, guste. una. Escribí esa y después una que quieras hablar Sí, porque también. hay dos preguntas interesantes acá. La otra es una banda de rock que me gusta. Entonces yo elegí una música de Red Hot Chili Peppers que es Under the Bridge, Bien, que me bien. gusta muchísimo porque sí, la melodía es fantástica. Creo que es una representación de los noventas con lo que hay de mejor mismo. Eh, y es un tema común, pero yo no me gustaría aquí hablar del problema que tuvo los integrantes de la banda con drogas y otros, porque la música habla de este tema, pero sí, porque cuando me empiezo a escuchar esta música, es como una declaración de amor a la ciudad de Los Ángeles, eh, Mm. porque es como es un momento muy difícil, se ve ahí con eh, del autor, pero hay una complicidad con la ciudad en que vive que es muy interesante de escuchar Bien. esa música en ese sentido. Fue una experiencia terrible del vocalista y de la banda que quedó y Jonathan, porque ¿no? sí, vivió bajo las puentes de Los Ángeles mismo. Ah, es una Hubo, autobiografía. sí, autobiográfica, porque quedaron ahí involucrados con la cuestión de las drogas y Bien. llegaron a pasar un tiempo en las calles, bajo las The Bridge. puentes ahí de la ciudad, pero que me encanta más en esa música, ¿no? La melodía y la canción, los escritos, pero también está casi una declaración de amor a la ciudad con todos los problemas y cosas malas y buenas que tenemos en el espacio urbano, en la ciudad en que vivimos. Es que para mí es una sensación de complicidad, ¿sí? ¿Qué es lo Bien. que decía para vos sobre la ciudad de São Paulo? Porque vive la ciudad con mucha intensidad, sabe las calles, conoce las personas, esa cultura, los edificios que visitamos y todo más. Esa música Bien. me gustaría elegir.
esa canción. ¿Y la banda quiénes son? Red Hot Chili Peppers. Ah, ¿son ellos Sí, también? Banda y... sí. Bien. ¿Y conocés Buenos Aires? Sí, ya estuvo en Buenos Aires muchas veces. La ¿Y qué última te vez que parece? estuvo, es increíble para un habitante de São Paulo, donde no, el siglo XIX simplemente no hay una ciudad del siglo XIX en São Paulo. La ¿No? ciudad, no, ya comenzó en el inicio del siglo XX. Hay ¿Por qué? edificios, pero porque la economía no existía, ¿sí? Era Ah, una, ¿cómo se dice? Una ciudad muy pequeña, pero cuando ¿qué? empezó, El monstruo este de 30 millones de habitantes fue en un siglo? sí, 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 sí. ¡Wow! Es un siglo, por eso que no, la arquitectura moderna también fue la más presente y la contemporánea, claro, Mirá vos. porque es diferente de Buenos Aires, que toda esta región ahí de la 9 de julio y ahí atrás es una ciudad San parisina, Telmo. ¿sí? Es una ciudad mismo del siglo XIX, con Bien. edificios públicos, casas, teatro, de todo, todo. Todo mezclado. Y también hay una urbanidad del siglo XIX que es muy importante, en que en San Pablo no hay. Entonces, Las diagonales, cuando ¿no? Y ese sistema. y la significación de los alineamientos, de los edificios gubernamentales, donde la ciudad empezó, el Cabildo, la Plaza de Mayo y este edificio que están ahí, en São Paulo no hay, simplemente, no hay un centro así eh, eh, conformado con esta situación. La ciudad Bien. fue creada con una escuela, ¿sí? De La jesuítica. ciudad, la ciudad turista, la ciudad turística, la ciudad entonces histórica de Brasil sería Río de Janeiro. Sí, esa es una de las ciudades. Hay Salvador también, y Ah, es verdad. Recife, que es más al norte, que son ciudades que durante los siglos anteriores Fueron eh, viviendo. tuvieron desarrollo urbano, arquitectónico y social relacionado a este pasado colonial del siglo Belo Horizonte XIX. también, ¿o no? Tiene un Belo, casco antiguo. Belo Horizonte es una ciudad moderna, sí, es una O ciudad planificada. Curitiba es. Una de las dos, ¿cuál es la que tiene? Curitiba yo no conozco bien, Ah, pero las ciudades ahí de Río de Janeiro arriba tienen las históricas. son más históricas. Y Río de Janeiro es muy especial porque hubo un momento en el ¿Eso que comienzo del es a causa de los 19, portugueses? sí, sí, Porque los portugueses llegaban ahí. llegaron y fueron expulsados de Europa por Napoleón y el rey eh, cambió para Río de Janeiro. Entonces, como si fuera la gran potencia económica del momento que era Portugal, cambió el rey a Río de Janeiro y quedamos ahí algunas décadas siendo como Claro, el esto. centro del mundo, ¿sí? Entonces lo Vos cambió, puedes decir que esto en Sao Paulo no lo ves. eso es Salvador, creo, ¿no? No, Y Salvador, digo, esto en eso San Pablo no lo ves. no, no lo ves. Ok. Hay edificios y hay un trazado, pero ese trazado en el centro de la ciudad, de las calles, la estructura urbana, pero los edificios son modernos mezclados con edificios antiguos Ok. del siglo XIX, pero no hay una plaza, un largo, un pelourinho como en Salvador, ¿sí? No hay una Claro. urbanidad del siglo XIX en São Paulo. O un lugar donde, tipo, si yo te pregunto, bueno, voy a Sao Paulo, llévame al lugar donde se inicia la ciudad. No existe. Existe, existe. Hay una escuela, es un lugar protegido históricamente. Ah, Esta ubicación hay
las calles se puede identificar. Hay iglesias, sí, que Ok. fueron construidas más tarde, pero hay un edificio original, pero ello fue destruido y en el comienzo del siglo XX construyeron un nuevo predio, que es una lástima, sí, porque Bien. destruyeron el original, pero no supieron ahí mantener y ahora hay una cosa así con ladrillos contemporáneos hechos con una forma del Bien. 600, sí, entonces no, es una cosa. Y para terminar, la mejor playa de Brasil, ya que te tengo, no te lo puedo no preguntar. La mejor plaza de Brasil. Playa, playa, para tomar sol, para el mar. Ah, bueno. Yo digo para No ir podemos no a hablar de alguna playa de Copacabana. brasilera. Te Yo te tengo un digo brazo. para ir a Copacabana, porque es ¿Sí? una playa donde hay las calidades de una playa brasileña, pero también hay una urbanidad, ¿sí? Entonces no es un paraíso eh, eh, ahí intocado, pero también hay una urbanidad. Yo creo que es una de las mejores playas del mundo, ¿sí? Porque está Bien, bien. ahí cerca de restaurantes, de edificios culturales y al mismo tiempo un paraíso. Sí, las veredas ahí son lindas. Ay, ¿cómo se llama el señor? Max, ¿cómo se llama el señor? Doug de Mars, ¿no? Burle Doug, Marx, sí, Doug de Mars. sí. ¿Qué tal te parece No sé, la obra no de Doug sé de Mars? si específicamente ese diseño ¿Eh? de Listo. Copacabana es de Burle Marx. De Ipanema, creo que sí, Ah, o contrario, no sé. Ahora bien. yo me confundí un poco, pero Así- eso es muy impactante, ese diseño, sí, muy bien, lindo. perfecto. Bueno, terminamos. Muy bien. Así que bueno, el día que que vengas a Buenos Aires o yo vaya a Sao Paulo, nos vemos. Sí, cierto que nos vemos. Yo voy a enviar a vos un contacto, quedamos cerca y espero Bien. verte pronto acá o en Buenos Aires o otra ubicación. Los Hablas muy bien en latinoamericanos, castellano. ¿cómo? Hablaste muy bien, se te Ah, entendió gracias. todo. Eso es importante. Me gustó mucho oír eso, sí. Gracias. Ok. Hablaste bien. Un portuñol, yo, es No, un, bastante. No, más que castellano, sí, más que español, ¿eh? sí, Sí. bueno. Mirá que a nosotros nos cuesta, a mí me cuesta un montón el portugués. Ah, No sé por qué, tengo ahí como un... Así, Me cuesta mucho entenderlo cuando me hablan en portugués. es una Eh, es una lengua muy melódica. Me sí, gusta mucho. A veces cuando voy a Europa, personas ya me pidieron para hablar, hablan muy mismo si no rápido, me comprenden. parece. Sí, Creo que no los entiendo porque cuando hablan en portugués entre ustedes hablan muy rápido. Creo que ese es sí. ¿no? Pero Hablan muy los rápido. porteños también hablan muy Sí, rápido entre sí, no es posible comprender. Yo sé que está ahí hablando un poquito más lento ¿lento? para que Ah, yo puede ser. comprenda todo. Así que bueno, gracias. Nos vemos pronto. Gracias Muchas a gracias. vos, Adrián, y yo quedo acá y felicitaciones por el trabajo en la revista y Gracias. todo el trabajo que están haciendo y espero verte pronto. Dale. Chau, chau. Hasta la Dale, próxima. chao, gracias, Chau. De nada. Adrián. Hasta luego. Hasta luego.